están? Buenas noches, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder encontrarnos y sobre todo qué placer que sea viernes. ¿Cómo estás, Felipe? Sí, ¿verdad? Muy Sí, bien, señor. Toto, muy bien. Totalmente. Lindo viernes. Lindo viernes. Tuvimos verano a la mañana y después Sí, tuvimos un otoño para temporada. Sí, parece que esta noche después invierno. mediodía. Sí, Paraguay. Y mañana Patagonia. sí, así es. Mañana y después el domingo Tierra del Fuego. Y a propósito de Tierra del Fuego, a partir del lunes, pum, para arriba. Sí, a partir del martes creo. Pero bueno, Sí, el lunes va a estar ahí entre que sí. Que no, que mínima nunca de se 6, decide. máxima ¿Cuánto de de 22, Mm. fin de semana. Sí, y a partir del lunes ya entre 5 y 30. Y ahí tener. Y tener después ya a las partir tres del estaciones. del 4. martes de entre 15 y Y 30. 30, sí. Y ahí va. Y en eso nos vamos a ir manejando. Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Mejor que fiscal general? Aparentemente Pues, sí. Bueno, depende de cómo uno lo mire, ¿verdad? Y, A ver. Mejor que esposa de fiscal general, sí. y ¿por? no sé, yo te diría a esta altura que ni siendo el fiscal general, digo, ya está ya, ¿verdad? Por lo menos algún mal traguito ya es representable. Para ser Ah, viernes por lo menos. En guaraní hay una frase muy característica para eso. Mao y moata. Y- ¿Quién diría? Sí, sí. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Toto? ¿Tienes chaleco antibalas o...? No, ¿viste cómo está bajando la temperatura? Mm. Y para no tener una campera en todo caso. No, pensé que ¿sabes el look calificaron el... Mi saludo a todos los alérgicos, la claro, verdad. calificaron el Sí, día sí, como hasta un histórico hoy, ¿eh? Podemos. Histórico. Mm. Digo por el caso. Igual quedaban muchas dudas acerca del procedimiento, de si ha meritado o no prisión. Sí, interesante. ya pero... hoy- Pero viste que estuvo se prófugo. vuelve- Sí, o sea, se claro. basó en prófugo y... Si a mí me pregunté, me dice, mira, acá hay que mostrar si él podía o no, o había algún riesgo de fuga. Bueno, el tipo estaba desaparecido. Técnicamente no había fuga porque o no estaba prófugo en realidad. Claro. Técnicamente pues se presentó el día que Tenía lo que llamó la hacer- justicia, sentar, ¿verdad? claro. Sí. Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero se hubiera presentado antes. Por lo menos uno, como yo, piensa y dice, capaz Felipe dice lo mismo. Dice, bueno, si ya tu señora se presentó, pero podías haber tenido la delicadeza de decir, vamos a hacer Presentaste causa junto- común, ¿verdad? No me que tu presento señora duerma junto con 3 días ella, en Buen ¿verdad? Pastor y después aparecer, ¿verdad? Pero que son cuestiones que nos hacen que hacen a la cuestión de la delicadeza personal, no a la cuestión legal, ¿verdad? Igual hay un Claro. temita Entonces- ahí, ya que tocaste el tema de la señora, ¿verdad? Porque casualmente el día que se presentó él, se dieron cuenta que hubo un error con lo de la señora. No, uno no quiere ser mal pensado, pero trabaja para ser mal pensado. Y sí. A uno le pagan por ser mal pensado. Uno se dedica a ser mal pensado. Piensa Sí, mal y tendrás claro. la razón, dicen por Entonces le ahí. dio la domiciliaria, entonces vamos viendo, ¿verdad? Bueno, vamos, pero se le dio finalmente No sé. pues se sabía, Yo lo que sé es que la fiscal dijo... La verdad es que La hasta que fiscal yo solicitó seguí, por no una sé, cuestión se de solicitó, salud pero- de uno de los hijos, tiene una Sí, situación especial de salud. sí, del necesita cuadro. cuidado permanente. Necesita un cuidado permanente. Entonces solicitó, pero el juez había dicho no necesita. Mm. Y ¿verdad? se había solicitado también para el caso No de puede Díaz estar sin Verón, cuidado, pero una de finalmente las- por creo que- solicitud, solicitar pueden. Por solicitud perdieron, ¿verdad? Mañana van a apelar, dicen, esta situación. Vamos a ver qué ocurre. Pero se reaviva el fuego acerca del debate de la tan mentada prisión preventiva, Sí. ¿verdad? Que Claro. también tiene un debate paralelo acerca de la prisión domiciliaria. Totalmente. Son dos debates que se Y tienen ahí. Y pues, básicamente conexo a eso el es, tema de la superpoblación, ¿verdad? Claro, Ahora, sí, está sí, sin duda. rebasadísimo. Lo que pasa es que también él está siendo investigado por evasión, por enriquecimiento ilícito. Entonces dicen es un crimen. Claro. Si fuera un delito, bueno, cabe. Me imagino que Cabe el la debate, decimos. sustitutiva, Mm. claro. Pero al ser calificado como delito, lo mismo que la señora que lavado un de dinero, crimen. bueno, creo que es cárcel. Seguro. Claro, Y sí. es que, bueno, hasta pero ahí, donde sé, ahí- ¿no? pero ahí pues está el debate, justamente Mm. a raíz de la realidad nomás. Porque si bien uno quiere, o si bien el pueblo quiere sangre y que se vaya preso, ¿verdad? Sí, el pueblo, No más los obstante, medios. bueno, deben. yo diría algunos, en todo caso, por Ajá. lo menos, piden Algunos. eso en general con casos así, y es donde hay mucho sentimiento por medio y se entiende, Mm. pero en realidad el análisis de eso tiene que ser mucho más frío, que es la famosa, o el famoso estudio de cuál es el objetivo de recluir a una persona, o de privar Claro. de la libertad a una persona y de forma preventiva. Sobre todo teniendo en cuenta que la presunción de inocencia es lo que prima, Totalmente. ¿verdad? Uno entiende, digamos, la presión acerca de casos como este, ve como emblemático, sin duda, que un ex fiscal general del Estado Sí. esté en estas situaciones emblemático, digamos, ¿verdad? Porque lo saca un poco de esa esfera de intocable y lo traduce más a pueblo, ¿verdad? Que finalmente es lo que todos Sí. queremos, que la justicia, no importa si era ex fiscal general o es Lo fiscal vuelve general del común, Estado, ¿verdad? En términos de lo vuelve a Portillo. común en términos de Portillo, ¿verdad? Hasta el año pasado estaba en la terna para... Claro. Y estuvo a punto de un segundo periodo, incluso se hablaba de que era favorito y qué sé yo. Sí. Ahora, de ahí a estar en prisión, después uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el hombre, Resulta ser que- este caso va meses, el hombre está preso, resulta ser que es inocente?
Pero Porque está bien, pasa no solo claro con él, que sino con pasa, otros, ¿verdad? pero le Miles de pasa a casos. todos. Ese es justamente Claro, y el tema. justamente por eso se Acá reaviva el tenemos debate. un ¿verdad? emblema, que es el fiscal general del Estado, emblema entre comillas, ¿verdad? Vaya emblema, pero el tema es que ese es el debate de la Claro. prisión preventiva. Cuando igual hay personas también que representan un peligro latente para los demás, digamos, y tienen domiciliaria. Por ejemplo. ¿verdad? Entonces, Totalmente. y tomamos nomás el caso porque se hizo público, ¿verdad? Pero no Claro. es por Javier Díaz Verona y que queremos que esté en su casa. No, porque No. amerita La verdad, un mientras yo duerma en mi análisis. casa, que él esté ahí, no Con, sé. ¿verdad? con tal que a mí me abran la puerta en casa. Por está eso, en bien. realidad el análisis, bueno, no es el tema, pero sí hay que alargarlo un poco más para mí Sí. y hacerlo, ojalá podamos Sí, no. hacerlo, porque cuando hablamos de un funcionario público que lo que hace de comprobarse, en este caso, el caso de Javier Díaz Verón, que lo que hizo fue sustraer patrimonio del Estado, en realidad una pena ejemplar debería ser una multa, o sea, que el tipo ponga de su bolsillo más de lo que robó. No sé si tanto estar preso, quizás, tal vez puede ser, pero Ya el a hecho muchos de- de claro. nosotros no nos beneficia que esté atrás de las rejas, capaz nos beneficia más que ponga plata, ¿verdad? Y sí, tal vez podría ser, eso ya tendríamos que evaluar, pero no es el motivo Claro. de nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar de lo que ha sido también el tema, digamos. Seguir hablando. De la seguir semana. hablando, el tema de la semana, de los últimos meses, incluso ha trascendido gobierno porque lo presentó uno y finalmente tenía, digamos, la intención el gobierno actual De continuar. de poder sostener parte de su proyecto también con este punto. Sí. No se consiguió, no se logró y hablamos de la ley de la superintendencia de previsionales. ¿sí? Dura De la derrota. caja. ¿Cómo? Legislativa, dura derrota. Y una Se derrota jugaron. legislativa se puede, jugaron, se sí, puede se decir. jugaron. Y para algunos una victoria. Sí, claro. Sí, total. para los sectores de los sindicatos, por ejemplo, Sí. que estaban en Depende contra. del cristal con que mires, ¿no? ¿Cómo? Depende con el cristal que mires. Sin duda. Y a propósito, Ah. está José Villalba con nosotros de Citrán. De José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los panelistas y estamos acá disponibles. Sí, es un tema que a nosotros nos apasiona. Ayer tuvimos un... ¿Ganadores del primer tiempo se puede decir? O- Creo que el partido completo creo que ya es así. Creo que en diputado vamos a seguir con la misma metodología que hemos encarado esto. La clase dirigencial sindical entendió el peligro que significa esto. No estamos, que quiero que quede bien en claro, no estamos en contra de los controles. En mi concepto, ¿no? Es un tema de control, es un tema que apunta básicamente a direccionar toda su intención de la ley en utilizar los recursos de las previsionales. ¿Qué son la reserva genuina para los trabajadores? Pues hay una confusión que yo a veces manejo y suelo desarrollar con mis compañeros, es el tema de que este es un tema genuinamente de los afiliados al sistema, puesto que la parte, el componente, la contribución de la patronal pasa a ser una parte del costo de sus productos que finalmente el consumidor final lo abona. Y que todos esos fondos son genuinamente de los afiliados. Lógicamente, esas reservas deben ser manejadas prudentemente, tienen que reunir los rendimientos autoriales suficientes para que eso sea sostenible en el tiempo. Reconocemos, y yo hago una evaluación, de que el sistema jubilatorio está con algunas dificultades. Y entonces es un momento que tenemos que sentarnos y a mirar cuál es la solución que le vamos a dar a los distintos sistemas, porque hay que entender que tenemos ocho cajas previsionales que son manejadas por el Estado y la mayoría de ellos tienen complicaciones financieras. Entonces hay que analizar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, aumentar sus fortalezas y de alguna manera corregir la parte de las debilidades que tienen. Para el sector público, la caja fiscal, creemos que se amerita una contribución del Estado, puesto que allí no hay una contribución del Estado que es para la parte patronal que se le exige a cualquier empresario que tiene sus empleados que hace aportación al IPS, hace una contribución importante para el sistema de jubilación. Yo creo que se abre un debate importante para el tema y que esperemos llegar a un consenso importante de tal manera a que el beneficiario sean finalmente los trabajadores que cuando lleguen a los 60 años o le llegue el momento de la jubilación, que las previsionales estén suficientemente fortalecidas para poder cumplir para el fin para el cual fue creado, que es otorgarle la jubilación. Claro, sí. Vamos a batirlo a lo largo de todo el programa. Está el senador Rasmussen con nosotros. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Toto? Bueno, a todos los conductores, a los panelistas, un gusto poder estar esta tarde con ustedes. Senador, trabajaste mucho, digamos, en modificaciones que parecían iba a ser el gran tema de debate en esta sesión y creo que ayer conveníamos a un final inesperado, ¿verdad? Porque cuando pensamos que la carga del debate iba a estar en las modificaciones,
finalmente se dio con rechazo total, ¿verdad? Pero estas modificaciones van a servir para mirar un poco a futuro. ¿Pensás lo mismo que lo viste también en el sentido de que esta ya es una cuestión terminada, es una cuestión de tiempo en diputados también, que termine este proyecto al menos que se conoce hoy? Bueno, a ver, yo creo que se manejó muy mal todo de un principio, ¿verdad? No este proyecto en particular, pero estos proyectos similares comenzaron ya hace 3 años, ¿verdad? Este proyecto en particular entró ya hace más de 1 año en la Cámara de Diputados y se aprobó sobre tablas, sin debate. Yo creo que se manejó muy mal, yo creo desde el Poder Ejecutivo, sobre todo desde el Ejecutivo anterior. Este Ejecutivo tiene días, ¿verdad? Y bueno, llegó a senadores hace 3 meses, tampoco se batió. Y bueno, y nosotros comenzamos a recibir algunas sugerencias de diferentes sectores y comenzamos a trabajar en un equipo con todos los sectores, ¿verdad? Con sindicatos, empleados, empresarios, IPS, diferentes cajas y demás. Y bueno, y fuimos agregando el reclamo, digamos, de los diferentes sectores. Se llegó a un consenso, obviamente no en un 100%, ¿verdad? Porque había, obviamente, sectores que no estaban de acuerdo y que decían que igual se tenía que rechazar, que también es válido. Y bueno, y ayer de mañana se dio en la vuelta los números y parece que se pasó factura el partido de gobierno entre los diferentes sectores y quedó rechazado. Ahora, yo también creo que particularmente y como bancada patriarquería nosotros creemos que fue una oportunidad perdida, porque en política este tipo de cosas no se reconstruyen ni en 3 ni en 6 meses, ¿verdad? Yo tengo mis serias dudas que esto se pueda reconstruir en el corto plazo. Yo también coincido en que en diputados se va a rechazar, no hay otra, digamos, ¿verdad? Creo que sería un suicidio político seguir con esto después de todo lo que pasó ayer. Pero sí tengo mis dudas, como muchos decían, no, en 3 meses, en 6 meses, vamos a preparar algo nuevo, vamos a ponernos todos de acuerdo. Sí, de hecho, senador, ayer tuvimos nosotros un invitado que se comprometió a hacer el proyecto nuevo en 180 días. 180 días dijo que se podía presentar ya algo. Vamos a encontrarnos en 180 días y si están Vamos, todos Lara. los sectores y no está esa gente en la plaza, con todo su derecho a estar, obviamente, y están todos felices con el proyecto de estar en 180 días, entonces me puedo desdecir de todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estamos a la mitad de 180 días. Dale. Vamos a marcar que en 180 días. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó y ahí vamos a tener otro ¿Qué dice calendario. ahora Rasmussen? Viste, Ramón, te equivocaste, ¿no? ¿Viste? Te Puede equivocaste. ser, claro que No. puede ser. No, ojalá, ¿verdad? Ojalá, ¿no? Ojalá que Ojalá. estamos más de tu lado, hoy me parece que del otro lado, ¿verdad? Está con nosotros el titular de IPC, Armando Rodríguez. ¿Cómo está, presidente? Gracias por acompañarnos. Muy bien, buenas noches a todos. Qué el debut, panel y también a los compañeros aquí. Sí, realmente un debut bastante vertiginoso, de mucha adrenalina, ¿verdad? Tanto desde la previsional, que tenemos muchos desafíos, como también el ambiente político y la realidad política por la que estamos atravesando, ¿verdad? Que parecería ser que coincidieron muchos factores entre las últimas 2 o 3 semanas, un poco que levantó por un lado el bullicio, la adrenalina y también algunos que otros enojos y otras alegrías probablemente. Pero bueno, ahí estamos, yo al menos estoy inaugurándome con esto, ¿verdad? La previsional en su momento a través del Consejo de Administración ya sentó su postura apoyando el proyecto de ley y en esencia yo como provengo toda mi formación del sistema financiero, yo siempre voy a estar de acuerdo para tener un marco de regulación apropiado para preservar los fondos jubilatorios, porque finalmente los modelos de supervisión que al menos yo conozco y de regulación financiera buscan proteger por un lado el ahorro de la gente y en este caso preservar el ahorro de más largo plazo de la economía, el ahorro más genuino probablemente, ¿verdad?, de los trabajadores. Entonces yo desde mi posición estoy de acuerdo con un modelo de regulación, en este caso de pensiones, y ojalá que se pueda acordar, como dicen los señores aquí, en un plazo no tan extenso, un marco de regulación, porque efectivamente, como ya lo dijo el compañero Citrande, hay cajas con ciertas debilidades que habrá que revisar y corregir. Desde el IPS creo que nosotros, como somos los administradores del mayor fondo de pensiones del país, tenemos una hoja de ruta ya marcada por la disciplina en la colocación de los recursos, previendo primeramente la seguridad en la recuperación de los fondos y luego el rendimiento, ¿verdad? Entonces creemos que al menos desde mi posición yo y mi función va a estar encaminada a eso, a preservar esos recursos y garantizarle a los trabajadores que tendrán sus fondos protegidos en la administración que yo estoy presidiendo en este momento.
Vamos a arrancar con Pedro, Felipe y Mariana por último, que vino. Señor, mirando toda la al semana. titular del IPS, vos estuviste trabajando muy de cerca con el que era presidente del Consejo de Administración del IPS, hoy ministro de Hacienda. O sea que estarías, me imagino que de acuerdo con este proyecto que fue rechazado ayer. Para vos, desde el punto de vista tuyo, ese proyecto era el ideal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, desde mi punto de vista, un marco de regulación como el que se planteó es Sí. el ideal. Ya. ¿Por qué es el ideal? Porque creo que este es el momento en que tenemos que nosotros tener el marco de regulación apropiado para preservar la sostenibilidad y durabilidad de los recursos en el largo plazo. No sería, y sería lamentable que de aquí no se concrete en un plazo breve este marco y de aquí a 5 o 10 años nos encontremos de vuelta discutiendo, debatiendo y que ya haya problemas serios donde el que va a tener que salir a auxiliar, como fue en el pasado, sea el Estado y ergo el contribuyente, ¿verdad? Que muchas veces ni aportó ni tiene relación con ninguna caja y termina pagando los platos rotos. Nosotros en economía decimos que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Alguien lo va a tener que pagar, como el pasado nos mostró. El IPS hoy tiene cerca de 800 propiedades inmobiliarias. ¿Por qué? Producto de la quiebra de los bancos allá por el año 95, 2000, ¿verdad? Y no creemos que tengamos que llegar a un momento de crisis o de dificultades serias en la administración de las cajas para tomar decisiones. Cuanto más oportunas sean esas, ¿verdad? Yo creo que van a ser más beneficiosas, ¿sí? Yo pongo un poco siempre el ejemplo de la inflación. En nuestro país nunca más se habló de inflación desde el año 90 y poco, ¿verdad? Y vemos que algunos vecinos hoy lo están debatiendo y cuando toman medidas parecería ser que se hunde más en el fango, ¿verdad? Porque son medidas de salvataje, desesperadas, ¿verdad? Y eso es lo que no se pretende que nuestro país llegue a tener. En una economía que está creciendo al ritmo que crece, con la formalización que pretendemos hacer, con la apertura de los mercados internacionales, mirándonos nosotros como un jugador importante en América del Sur, con una de las economías más estables y de mayor crecimiento, yo creo que es el escenario propicio para la discusión. Ahora, yo también entiendo las posiciones y hay que respetarlas. Yo soy de cultura democrática, ¿verdad? Y digo que hay que escucharle a la gente, hay que probablemente abrir una mesa de diálogo, ¿verdad? Más profunda. Yo no sé, y eso pasa un poco ya por el ambiente político y el termómetro político, si no habría que discutir sobre la misma ley en los puntos que estamos en disidencia, como para avanzar, o un proyecto nuevo. Eso ya seguramente se va a discutir en el seno jurídico y político. Si me permitís, Pedro, para acotar Sí. algo más, ¿verdad? Lo que decía acá el presidente, ¿verdad? En los últimos 10 años, el contribuyente pagó 300.000 millones de guaraníes para cubrir el déficit de caja. 300.000 millones de guaraníes, como decía muy bien el presidente, ¿verdad? Gente que probablemente que no tiene nada que ver, caja ferroviaria, caja bancaria y la caja de poder legislativo, ¿verdad? Entonces, un poco, yo creo que es importante también hablar de números, ¿verdad? Claro. Son ¿En los últimos cuánto, perdón? en los últimos 10 años. 300.000. Son 30.000 millones de guaraníes 30.000 que millones. sale del Ministerio de Hacienda de Fuente 10, de los impuestos de todos nosotros, Azul. que debería ir a educación, a salud, a camino de todo tiempo, a un montón de cosas que el país necesita, ¿verdad? Claro. Entonces es preocupante. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que es preocupante. Por eso nomás decimos, por lo menos yo digo que fue una oportunidad, probablemente no haya sido la ley ideal, seguro, ¿verdad? Pero sí creemos que hubiese agregado algo, digamos, a todo este problema. Qué número, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? No, es la verdad. Una platita que bien vendría, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta para todo el Por país. favor. Felipe y Mariana, la pregunta de Pedro fue para el Departamento Central, simplemente. Bueno, Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la línea de maternidad de Fisher Price. Por supuesto que está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para que tu bebé tenga, por supuesto, la seguridad en cada uno de los productos, como chupetes, biberones, sacaleches, que sean funcionales y alegres para una mamá feliz que disfrute cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Vamos a hacer una pausa, Mariana. Vamos. Sí, por favor. Bueno, pausa y volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cure these sensations make me feel. Y hoy es el día. Hoy es el día, Toto. Claro, en un obvio, hecho sí. casi Vale. histórico. Yo estoy por irme por Para que segunda vos vez. pagues una entrada, viejo. Siempre Yo estoy pago, por siempre. ir por segunda vez. Así ¿Sí? es que
Invitación para todos, solamente en Cine Leal, inspirada en hechos reales. Es la nueva película paraguaya, tiene crimen, tiene drama, tiene acción, tiene todo y un gran elenco nacional e internacional. Y cuenta la historia de un ministro recién designado que debe reclutar a los mejores comandos para desbaratar una organización criminal. Sensacional éxito, más de 50.000 personas, no sé cuánto ya a esta altura realmente. Vayan a verla, solo faltás vos, Leal. Bueno, para el Ratatouille, este Felipe que, Qué no, que caraduras. si a él no le invitan, si no Qué es gratis no se va. No. Quiero que sepas que cada vez que hay una obra, una Ladrón- película, algo, ladrón no, descarado, me eh. voy y pago la entrada y que mis amigos actores digan lo contrario. ¿Qué? Que digan lo contrario. O sea, mi Sé que no mamá miento. dice una cosa, y ya podemos matar testigos, dice. No, no, no. Ya podemos matar testigos. No, Así señor, nomás, pero bueno. pero les digo. Así son estos periodistas, José. A ver, no, te digo, José. A ver, entra Sí. gratis. Tú te haces muy crítico con tus colegas sindicalistas en general, ¿verdad? Falta de renovación del sindicalismo paraguayo, siempre las mismas figuras de eso, ¿verdad? Un poco lento para reaccionar muchas veces en cuestiones importantes. Sin embargo, esta vez ustedes hicieron un lobby, salió perfecto. Ustedes hicieron su laburo, ¿verdad? Más allá uno pueda estar de acuerdo o no, ¿verdad? Yo creo que ustedes hicieron el trabajo que tenían que hacer, que era oponerse a la ley o inclusive, y conseguir los votos por los métodos que ustedes hayan considerado. Mostraron capacidad de movilización real. Sí, y sobre todo también usaron la tecnología que es fusilaron a mensajes de WhatsApp a todos los senadores. Eso me puede corroborar acá. Eso, hay un senador que me dijeron a mí que eso dice que fue así mortal, fue, ¿verdad? Demoledor. ¿Qué pasó esta vez? ¿Por qué esta vez sí se pusieron de acuerdo, hicieron lobby, juntaron gente, salió todo bien para ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos convencidos que esta ley no contribuye a mejorar la situación de las cajas previsionales. La seguridad social en este país es un lujo y creemos que tiene que ser abarcante. Le voy a hacer ejemplificar algo que de alguna manera va a demostrar del por qué nosotros decimos. Con esta ley, que lo que apunta es que a regular dónde se van a hacer las aplicaciones. Cada caja tiene un modelo de aplicación y tiene que tener un rendimiento actuarial exigido por el esquema actuarial que tiene. Cuando se regule eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que normalmente los fondos de fomento tienen muy poco margen Rendimiento. de utilidad para Utilidad, sí. muy poco margen. Entonces, de un modelo, si uno tiene la libertad de gerenciar sus recursos, entonces va a buscar con una cierta seguridad, porque primero se privilegia la seguridad y después el rendimiento se dice, pero básicamente tener una espada ahí encima que te obliga a tener rendimiento para poder sostener el sistema. O si no, sencillamente no te sirve. Y volviendo al ejemplo que estaba dando. Con eso que se pretende, si la obligación me dice un 20%, yo tengo que colocar en el agro para fomentar una infraestructura del país, comprar bonos o algo por el estilo, donde la rentabilidad me da 1 o 2% y mi relación de rentabilidad actual exigida para mí es 4 o 5, sencillamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a acortar los tiempos del colapso de mi caja previsional. Entonces, no apunta ahí. Lo que hay que hacer, en mi concepto, es revisar cómo están cada uno de los modelos que tenemos. Yo les puedo hablar, yo soy también consejero de la Caja de Jubilaciones de la ANDE. Nosotros estamos detrás de modificar nuestra ley, estamos haciendo una modificación importante paramétricamente en algunos puntos que hace que tanto los afiliados hacemos un sacrificio importante para volverlo sostenible. Reconocemos que estamos con dificultades, pero queremos que el sistema funcione, porque el sistema de reparto para mí es lo más solidario y lo más justo para que uno pueda tener una vida, vamos a decir, tranquila hasta morirse. José, hay un punto que a mí no me queda, no es que no me queda claro, sino me genera dudas también, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el sector ya no propuso un mecanismo de control antes? Porque se escuchó y mucho dice, no, se va a descomponer el tema de las previsionales, esto va a ir mal, va a ser un problema, como si fuera que hoy está muy bien la situación. Cuando 30.000 millones en los últimos 10 años, me habla de que no está bien por año, y que me habla que no está bien la situación en algunas cajas y uno entiende, van a decir, bueno, pero ferrocarril, claro, el ferrocarril no funciona, entonces no tiene nuevo funcionario, y bueno, ahí puedo decir, pero Cajuy metió un monazo que hasta hoy no puede. Las cajas jubilados bancarios, un monazo hasta hace poco que ahora recién está más o menos sumando la cabeza. La caja municipal está con más problemas que no sé qué. La caja fiscal tiene la plata, pero no puede hacer nada con la plata. La caja judicial también está teniendo problemas. El IPS hoy no tiene problemas actuariales, tiene una relación importante, pero para eso una inmobiliaria que tiene una cantidad de predios que uno dice, ¿para qué tanto? ¿Verdad? Porque no tiene plata y no mueve. Y después dice el otro, sí, pero, ¿qué vamos a hacer sin el crédito? Y mucha de la lucha se basó en el crédito que reciben los jubilados.
Entonces uno comienza a ver el negocio y dice, pero ¿a qué se dedican las cajas? Y muchas son unas corporaciones financieras tremendas, unas casas de crédito, pero estupendas son, que tienen muchos nexos con casas comerciales. Con que todos los tienen beneficios mucho de la nexo con- casa de crédito, pero sin control. Entonces uno dice, bueno, pero las patronales acá están de acuerdo a favor de los jubilados. Y uno quiere pensar mal, como decía Felipe, ¿cómo es? Uno le pagan para dudar, Le digamos, pagan a ¿verdad? pensar mal, sí. Dice, A mí me claro, pagan para- pero ¿cómo no van a estar a favor también de los jubilados si las cajas sacan órdenes de compra, sin mucho aviso, créditos que terminan en esas casas comerciales y se retroalimentan entre ellos? O sea, ¿qué tipo de control proponen ustedes más allá del control? Nosotros nomás vamos a mirar nuestros papeles. Bueno. Porque nosotros vamos a mirar nuestros papeles, nos cuesta lo que nos dice Rasmussen ya hace tiempo. No, mira, aquí se habló del tema de las propiedades que tiene IPS. Yo creo que las propiedades es el que no se devalúa. Es la inversión más segura, tiene la plusvalía de que sube sus precios, se va posicionando. Yo creo que si le hacemos un análisis, vamos a decir, de los bienes que tiene IPS, le hacemos una tasación y probablemente, mira, su rendimiento va a ser importante, que probablemente en ninguna operación que vos hagas comercialmente no te va a dar ese rendimiento. Yo te puedo hablar por nuestra caja, que es un modelo que se sustenta básicamente en prestarle a nuestros afiliados. El 70% de nuestra reserva construida para los jubilados, para la jubilación, nosotros estamos dirigidos a nuestros compañeros. A préstamo. A préstamos. ¿Entendés? Donde se ¿A ve cuánto beneficiado préstamos, tanto el compañero, José, ¿a cuánto prestan? al 15%. 15. Sí, hasta 20 años de plazo. ¿Entendés? Entonces, los compañeros encuentran una solución La cómoda tasa para su... AFD más o menos. No alcanzamos, es incompetible. La FD es totalmente ¿Y quién subsidiado. controla el No, crédito? Resulta, Ustedes. lo que hay que entender, nosotros tenemos una exigencia actuarial que tenemos que tener un rendimiento del 6% Claro, sí. por sobreinflación. Esa inflación más Para que eso sea para que sostenible, eso digamos, sea en el tiempo. sostenible en el Claro, tiempo sí. y para que se pueda multiplicar el dinero y poder corregir. Bueno, ¿Pero quién controla ese crédito? Si yo voy a empezar a darle crédito a mis compañeros, digamos, acá en el canal, llegamos un No. tiempo, va a venir la superintendencia, que se llaman así, che, ¿usted cómo está la plata? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? ¿Quién controla el crédito que ustedes dan? hay que entender que las cajas son estatales y tenemos la Contraloría, mira, 3, 4 meses, a veces hasta 6 meses está ahí con nosotros. Lo primero que se fija son en los créditos que tienen pendientes, esos son los primeros que analizan por qué se le dio y en qué condiciones se le dio. Nosotros tenemos la suerte de que nos alcanza el 1% Morosidad. nuestra morosidad, lo que hace que esa operación que hacemos sea la de mejor rendimiento, con la seguridad que tenemos que nuestros compañeros hasta jubilarse van a ir a estar con nosotros abonando. Aparte tiene un seguro de vida que eventualmente, si existe alguna eventualidad, ese seguro cubre, que es un autoseguro que también es muy... ¿cómo se llama? Eficiente para nosotros, es muy rentable para nosotros y con eso nosotros sostenemos perfectamente. Y volviendo al tema del por qué. Pienso que acá se habló del tema de la caja bancaria. Y vos tenés que analizar por qué quebró la caja bancaria. No es porque no compró el banco Busaid y por eso se fue a la quiebra. Por el modelo que tiene. Hubieron empleados que a los 15 años, con 35 años de edad, se jubilaron. Sí, una locura. Entonces, ¿qué pasa? La expectativa de vida es a los 80. De 35 a 80 tenés que pagarle por haber aportado 15 años de su vida y tener un salario completo durante toda su vida. Esos modelos no funcionan. Entonces, hay que mirar seriamente al modelo, por eso hablaba de buscar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y ahí empezar a hacer las correcciones paramétricas sin entrar en un colapso, porque finalmente si queremos hacer una cosa totalmente de choque, tenés que hacer una modificación paulatina de tal manera a llegar, porque ¿cuál es el esquema de las cajas previsionales? Existen dos situaciones. Uno es cuando vos empezás a recibir la plata, empezás a acumular, mientras no hay jubilado, bueno, hay mucha plata, sube la plata. El problema se Todo genera es ingreso, cuando, digamos. claro, cuando vos tenés que empezar a pagar las jubilaciones. Y hacer los cálculos y tirar a futuro y no te llegan. Y como estaba diciendo, el IPS habla de que en el 2030 estaría acabándose o sea, podría empezar a tener problemas. Pues yo le veo al IPS dentro, mirando su ley, bastante fuerte, tiene muchos blindajes que le hace de que pueda ser bastante sostenido. Creo que tiene que hacerse unos pequeños ajustecitos más y eso va a ser muy sostenible en el tiempo. Mariana. Bueno, yo quiero comentar al margen nada más. Antes de la consulta estoy recibiendo algunos mensajes de gente que estuvo involucrada, digamos, incluso en la redacción del La ley. proyecto, de la ley, trabajando en diferentes sectores y básicamente la crítica
hacia quienes están en contra es que no leen o no conocen realmente, digamos, artículo por artículo. A nosotros nos pasó acá que por lo menos en un momento, en aquel momento estuvo Pineda, recuerdo que tenía una versión vieja, no era más la que se estaba discutiendo, y otra vez vuelve al punto, digamos, de la desinformación. Yo no sé si realmente primó esa desinformación o la desinformación fue más fuerte, por lo que mencionaba de repente, Toto, creo que fue hoy que mencionaste, ya estoy un poco confundida, que la gente tenía miedo a otras cosas, de la edad jubilatoria y eso, o sea, cuestiones que ni siquiera se mencionan en la ley, pero que es de lo que más hemos escuchado en este programa. Y al presidente de IPS le pregunto, digamos, en este escenario de lo que fue una desinformación, diría yo, porque no quiero presumir que haya mala intención de quienes son los voceros y señalan cosas de la ley o defectos de la ley que en realidad no están en la ley. Entonces, en este escenario de desinformación y ante la intención que sí tiene el gobierno de Mario Abdo Benítez de que esta ley salga o de que esto sea regulado, ¿cuál es el aprendizaje? O que me gustaría consultarle a usted porque es parte del gobierno, digamos, o sea, ¿qué lecciones políticas deja esto? ¿Qué faltó desde el gobierno de Mario Abdo? Era muy nuevo, no se pudo todavía conversar mejor con los legisladores, le faltó ese tiempo de gracia, faltó liderazgo del Ejecutivo, no creo que diga eso, pero bueno, o sea, ¿qué realmente es lo que hay que recomponer a partir de esto? Qué suerte que le quemaste en la última parte, Mariana. Ya digo yo por si no diga él, Con ¿verdad? mucho gusto va a venir la próxima, presidente. Ya le bloqueó la última respuesta. Bueno, desde mi punto de vista, a pesar que yo no vengo de ese ambiente y a lo mejor mi análisis político no va a ser el más acertado, así el senador probablemente tenga mucho más valor. Yo creo que se juntaron un poco algunos elementos. Primero, yo creo que esa campaña de desinformación o la desinformación misma es característica de temas sensibles. Nosotros nos pasa en el IPS. ¿Sí? Nos pasa porque tenemos defectos en la comunicación nosotros mismos como institución, ¿verdad? Y no podemos llegar a nuestro asegurado con las cosas buenas que hacemos y las cosas malas nos revientan, ¿sí? Y cuando se trata de pensiones, cuando se trata de salud, temas tan sensibles como esto, es muy fácil, parecería ser, volcar la cancha de un lado u otro, ¿no? Entonces, uno de los factores yo creo que esa es la sensibilidad del tema. El otro es, aquí decían, un poco de factura política, probablemente ya con el término del gobierno y el inicio de otro, ¿verdad? Y finalmente también yo creo que para mí, desde mi punto de vista, esto es particular, es una opinión mía, es de que tuvo que abrirse la cancha probablemente desde el inicio. Se tuvo que haber invitado a los actores políticos, sociales, gremiales, desde el vamos. Eso parecería ser que pasó en el último tramo de la conversación, ¿verdad? Y eso retrasó la discusión, la gente fue ya con un ánimo de que ahora me invitan porque ya está medio embarrado, ¿verdad? ¿O quién salvar? O quién salvar. Yo creo que es una magnífica oportunidad de que nos sentemos en la mesa y discutamos estas cosas que está señalando el compañero del Andes, ¿verdad? Y así como el senador, de que pongamos la carta sobre la mesa como realmente debe ser. Y yo creo que si tenemos el espíritu de construir, de esa mesa tienen que salir los voceros y tienen que salir a defender la verdad de la ley, ¿verdad? Porque esto se discutió inclusive en senos o en escenarios donde mucha gente probablemente ni tenga la capacidad diríamos, de discutir eso y menos todavía el tiempo, ¿verdad? Porque se dedican a otras actividades. En estos días salieron otros estamentos a discutir que probablemente no tienen ninguna relación con esto. Y parecería ser por congraciarse o por ganarse puntos con la gente que estaba a favor, salieron digamos, a ponerse en contra. Ocurre que también parecería ser que ahora se viene una ola de que todo lo que se hizo hasta hace 15 días atrás hay que un poco criticar porque está todo mal, porque vino de la mano de otro. Y en ese punto yo soy un defensor de la institucionalidad y para mí que la institucionalidad, y hablo ya del ambiente público, se construye siguiendo los procesos y valorando el buen trabajo que haya hecho uno u otro presidente, consejo, lo que fuera. Hay instituciones de las más creíbles hoy día que tienen directorios, consejos de administración que fueron perdurando en el tiempo. Gobiernos de otro signo dejaron al presidente que hizo bien y al consejo porque se respeta la base institucional y se apuntan los proyectos de mejora. Yo creo que este es un mensaje que nosotros tenemos que empezar un poco a discutir y a debatir porque nos pasa en todas las instituciones. Ustedes habrán hablado de esto en la transición, ¿verdad? Y lamentablemente otra vez, a pesar de que se hizo mucho esfuerzo en la transición, viene un nuevo y dice aquello que se hizo antes yo voy a rever todo o voy a cambiar todo. Yo provengo más de la cultura de que lo bueno hay que fortalecer y habrá que corregir las cosas que no se hicieron bien. Y no por ello el que se fue hizo todo mal las cosas.
Porque para eso están los estamentos de discusión, de control, como dice el compañero, está la Contraloría, está la Auditoría del Poder Ejecutivo, que son los que tienen que intervenir y tomar las decisiones sobre lo mal que se hizo. Pero institucionalmente, para mí, esa es la lección, abrir un poco el debate. Este es el momento, reitero, yo quiero insistir en eso. Las condiciones son favorables para discutir y acercarnos en la mesa con el ánimo de construir algo, ¿sí? Sí es cierto lo que dice el compañero, que a lo mejor no va a resolver el problema de las cajas la ley. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar las medidas para que no empeoren en el largo plazo las condiciones. Para mí ese es el concepto diríamos, de la ley o de una de estas leyes que se están queriendo sacar, ¿verdad? Y va a llegar el momento de que la discusión, reitero esto yo y es mi concepto, puede ser muy áspera, muy candente y probablemente ahí se van a tomar medidas muy drásticas que finalmente va a pagar ¿quién? Claro. Va a pagar aquel último que no tiene chance de evadir esto. La persona que tiene recursos, El que que aportó tiene y un no se va empleo por formal, publicar. que tiene un nivel diríamos, estable de empleo y de nivel económico, tiene siempre más chance de evadirse de la inflación, de los impuestos, lo que sea. Pero el último, que está allá en la fila, que no tiene recursos, es el que paga y paga mucho más en términos proporcionales que aquel que tiene un buen salario, porque se formó, porque está entrenado, porque tiene un buen empleo. Sin embargo, aquel que no tuvo la dicha de irse a una universidad, no pudo formarse y tiene su nivel de ingreso consecuentemente bajo, termina pagando mucho más caro que cualquier otro. Sin duda, vamos a hacer una pausa y la vamos a trasladar la pregunta al senador Rasmussen también, la misma que hacía Mariana. Igual que sí salió jugando perfectamente. Número 10 yo habilidoso. digo, gran sorpresa al Y presidente. no, en balde, pues, eso no hace casualidad que es el presidente de IPS. Aunque se declara así Salió economista, jugando, ¿no? Miró, levantó la Bueno, cabeza. más que y- yo no sabía ese análisis político, ¿bien? Sí, no, yo digo. Acá Quería decir- alguien nos está metiendo el mono. Sí, Por favor, vamos quería a hacer saber si así, hombre. Pues no queremos si sabía. ¿ok? ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar, por supuesto, de la Expo Fit que arranca ya, o que arrancó de hecho hoy, con las primeras exhibiciones ahí en el Centro de Convenciones del Mariscal. El 24, el 25 y el 26 de agosto, toda la industria fit en un solo lugar. Asesoramiento nutricional, exposiciones, charlas, exhibiciones, gastronomía. Bueno, todo lo que necesitas, Pedro, vos que sos del mundo fit. Centro de Convenciones del Mariscal, 24, 25 y 26. La venta de entradas en Red UTS. La agenda completa a través de Facebook e Instagram como Expo Fit Paraguay. Vamos a la pausa y ya volvemos. La línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para que tu bebé disfrute en compañía, por supuesto, de su mamá de cada etapa. Productos como chupetes, biberones, sacaleches alegres y funcionales para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Dice que nos llegó un mensaje que A ver. parte un poco de eso que, Mencionaba al presidente de IPS. claro, de la Bien. confusión, digamos, también La dentro desinformación. del cuadro de la desinformación. Y ya estaban haciendo circular, evidentemente, si llega al WhatsApp del programa es porque llega también Claro. al WhatsApp de cada uno de los grupos, ni qué decir. Ay, abrime la gráfica, por favor, ahí dentro, y dice, esto es lo que pretenden, lo que propusieron la creación de la Superintendencia de Jubilaciones para seguir desangrando al pueblo. El Consejo de Administración, y esto es la lista, imagínate, la nómina de salarios. Director de General 45 millones, jefe de operaciones 15 millones. O sea, toda una lista de salarios ¿De dónde? que van a cobrar personas de una institución que no existe. Claro. Entonces, Que se aprobaba más la ley. claro, ¿verdad? Eso es parte de lo que supuestamente ley llevan a de lo ganar, que nos que la ley salvamos. no mencionaba el... Pero ahí en las instituciones también hay lindos salarios, ¿no? Claro, claro que sí, pero estos marcan como si fuera que era lo que iban a ganar lo de la Superintendencia de Pensiones y Posible, Jubilaciones, no. una institución que no existe. No existe, claro. Entonces no puede haber una cuestión salarial de algo que no existe, No, ya. ¿verdad? Ahí va. Entonces, capaz y podían llegar a ganar más también, qué sé yo, pero digo, Claro. no existe, entonces también que la gente no se engañe con eso. Antes de Pedro, Mariana, repetí por favor tu pregunta para el senador Rasmussen. Bueno, Sobre en ¿qué aprender? ¿Cómo era? En realidad yo le decía, claro, si esto es del interés del gobierno, ¿cuáles serían las lecciones políticas o qué se puede mejorar políticamente hablando? Lo que decía el presidente, convocar a los sectores desde el inicio. O sea, si realmente queremos que salga la ley, ¿qué hacer para ese concilio político, digamos? Bueno, a ver, yo coincido con el presidente de IPS, ¿verdad? Que se trabajó muy tarde en el diálogo. Ya dije antes, se aprobó muy mal en diputados, ¿verdad? Pero además de eso, hubo una campaña de desinformación muy fuerte. Eso
que acaban de mostrar me llegó también a mí por todos lados, WhatsApp, Twitter, por todas las redes y demás. Es todo mentira, ¿verdad? No existe primero no existe el Consejo de Administración de la Superintendencia, ¿verdad? La Superintendencia, la ley, creaba solamente un cargo que era el de superintendente, quien definirá después un equipo que tenía obviamente una unidad jurídica, además, que estaba otra vez todo dentro del presupuesto del Banco Central de Paraguay. O sea, no era un presupuesto adicional, para empezar, ¿verdad? Pero volviendo un poco a la pregunta de Mariana, yo creo que muchas cosas se pueden aprender. Uno, eso, el tema del diálogo. Lo otro que llama la atención es que comenzamos la mañana ayer con 26 votos a favor y 14 en contra, y en cuestión de minutos Se dio vuelta eso. se dio la vuelta y era 22 en contra y estábamos y 18 a favor, ¿verdad? Y terminó. Entonces uno dice, ¿cómo llega Real a tal Politik. situación? Realpolitik, ¿no? Sí, pero en detrimento de la ciudadanía, ¿verdad? Está bien el Realpolitik, pero al final, como decía muy bien el presidente, ¿verdad? ¿Qué pasa a los 30.000 millones que van a seguir? Y probablemente aumente mucho más. Ojalá que no, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Último 10 años, 300.000 millones de guaraníes. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se dio la vuelta? 8 votos, ¿cómo se dio en la vuelta? Pero así en un minuto, ¿verdad? Y nosotros hablando ahí antes, obviamente, ya en la sesión, ¿verdad? Y bueno, obviamente nadie tenía por qué explicar nada tampoco, ¿verdad? Porque dijeron, no, vamos por rechazo. Y bueno, y corrió el rechazo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí se marca un quiebre importante dentro del Partido Colorado. O sea, vos no podés ser gobierno, llegar a esa situación con toda la gente manifestándose en la plaza, con todo su derecho y seguramente un punto de vista, ¿verdad? Pero llegar a esa situación con 26 votos y después de un minuto tener 18 y que el rechazo tenga 22, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy preocupante para el gobierno, digamos, para el sector oficialista que está en poder. Uno no puede llegar a esa situación y perder 8 votos de la nada, ¿verdad? Y por otro... ¿Cómo votó la bancada oficialista? No, la oficialista obviamente acompañada, ¿verdad? Ok. Pero la bancada HC se dio la vuelta, dio ¿verdad? la vuelta. Y algunos otros más, ¿verdad? Entonces, y a la pregunta concreta fue, bueno, ya un nuevo gobierno, ¿verdad? Pero, o sea, el presidente de IPS, que ahora es ministro de Hacienda, No lo mismo. la ministra Lea, con quien estuvimos hace 5 días, que también se fue el ex ministro Santiago Peña invitado, defendiendo el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambió en 5 días donde esta era la ley y hace 3 años se está peleando y era importante y demás? Y resulta que después de un minuto fue, no, se va al rechazo y se va al rechazo, ¿verdad? No, pues, Entonces, eso llama muchísimo la atención y yo creo que el Realpolitik es peligroso, ¿verdad? Peligroso porque si vos tuviste 90 días en Senado, tuviste mucha movilización, mucha prensa y muchas cosas, y bueno, se iba a dar la aprobación y perder 8 votos, puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que hay que tomar nota, ¿verdad? Por nuestra parte, nosotros, digamos, hicimos lo que nos pareció correcto, ¿verdad? Obviamente no podríamos haber no podemos equivocar en el futuro también, ¿verdad? Pero sí creemos que hicimos lo correcto en tratar de congeniar algo, ¿verdad? Que obviamente el 100% de la ciudadanía no va a estar de acuerdo. Y lo de los mensajes y demás fue simpático, digamos, ¿verdad? Porque corrió en nuestros celulares por todas las redes el miércoles al mediodía, ¿verdad? De todos los senadores realmente, ¿verdad? Y al comienzo uno comenzaba a recibir mensaje, rechazo, senador, va en contra de la patria, esto, lo otro, ¿verdad? Y después algunos de los senadores, específicamente los de Patriaquería, no sé los otros, ¿verdad? Comenzamos a responder. Y yo creo que ganamos unos 30, 40 amigos por ahí, ¿verdad? Comenzamos a responder, bueno, ¿qué te preocupa? Y me preocupa la edad. Mentira. Ah, mentira, sí, mentira. Ah, bueno, entonces ya no me preocupa tanto. ¿Y qué te preocupa? No, el porcentaje de aporte, tampoco se cambia. Ah, entonces no me preocupa tanto. Y me preocupa que los fondos jubilatorios se van a rifar. ¿Cómo se van a rifar? O sea, hoy no existe control, ¿verdad? Va a haber un control, no digo que se puedan o no rifar, pero la idea, el objeto al final de esta ley era eso, ¿verdad? Era tratar de que haya alguien que mire, que nos pasen más los desfalcos, digamos, que pasaron. Entonces no se va a rifar. La otra gran mentira instalada fue los consejos y las cajas van a dejar de administrar su dinero. No es cierto. O sea, los consejos de administración de cada caja iba a seguir manejando
iba a seguir gestionando todos sus fondos, ¿verdad? Entonces, toda esa gente que escribió, que le agradezco, ¿verdad? Que al comienzo asustó un poco, pero después yo creo que fuimos conversando. Mucha gente entendió y bueno, ojalá que ahora se abra realmente esa mesa de debate, ¿verdad? Y de esto se construya y ojalá pueda salir algo. Y como decía también ya el presidente de IPS, ¿verdad? Que no acá 5 y 10 años comenzamos a decir, mira, se cayó esta caja, el déficit aumentó y demás. Porque acá yo creo que el punto principal que no hay que perder de vista, tanto en bancos como en fondos jubilatorios, es que todo es plata de terceros. No existe eso, no, pero yo no estoy representado. IPS, que me corrija el presidente, creo que tiene 50.000 jubilados. 50.000 jubilados. Un jubilado le va a representar los 50.000. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que todo, de hecho, el jubilado, el empleado, todos están en sus consejos y van a seguir estando, ¿verdad? Nadie le iba a sacar ese protagonismo, ¿verdad? Pero la lógica que por lo menos nosotros creemos es que lo mismo pasa con los bancos, ¿verdad? ¿Por qué se controla tanto banco? Porque es plata tercero, no es el dueño del banco el que puso la plata. Se fue Pedro y puso, no sé, 5 millones de guaraníes en depósito, Toto se fue y puso 5 millones de guaraníes, y ellos comenzaron a usar plata de tercero, entonces hay que controlar, por lo menos esa es nuestra posición, ¿verdad? Entonces, bueno, Realpolitik estaba muy peligroso, ¿verdad? Y si a una semana de asumir te pasa esto, yo creo que hay que tomar nota y hay que ver cómo se avanza, ¿verdad? Yo no digo que sea peligroso, yo No, describí yo la estoy de realidad acuerdo nomás. contigo. Si te quieres enojar también, bueno, lástima, ¿verdad? Pero en el sentido que hace tanto hincapié en algo que el problema no es que sea o no peligroso, el problema es que es real nomás, ese es mi punto, ¿verdad? Totalmente. Hay que aprender a lidiar con eso. Totalmente. Pero vos sabés que, ¿cuánta gente había ayer en la plaza? Se sacó por lo menos una cifra porque decía, ay, no sé, si me decís que había 20.000 personas, a la pucha, bueno, en fin. Pero no era así. Pero estamos así, capaz que nos dice había 30.000. Vamos a apelar a su... En todo el país, en todo el país. Por ahí había más gente frente a lo de Daer que ayer en la plaza. Discúlpenme. El tema es que también se dejaron influenciar y evidentemente hubo un quiebre ahí en la bancada del Partido Colorado. Pero está quebrado hace Obviamente. rato, eso no fue este Ya sé, proyecto de ley que pero quebró se eso. manifestó ayer. Se manifestó nomás otra vez. El mismo Claro, Friedman totalmente. estaba hablando de esto, por ejemplo. O sea, se puso en evidencia. Ahora, el tema es el siguiente, Estefan. Me preocupa esto, justamente, porque hoy si hablas otra vez con los que están administrando las cajas, te van a sacar el mismo discurso. Eso mismo que vos recién dijiste, te lo van a decir. No, lo que pasa es que nos quieren sacar la autonomía. Van a seguir con el mismo discurso. Entonces yo me pregunto cómo van a hacer para sentarse a hablar entre todos cuando uno está diciendo algo que no es cierto. Discúlpame, José. Ustedes están con un discurso que no es así. Están defendiendo por ahí su quinta, digamos, cuando el tema es mucho más grande. coto de Entonces, poder. ¿cómo se van a sentar a hablar entre todos los sectores para ver, saquemos una ley que controle esto y que ya no haya más problemas en el futuro? Yo le pregunto a los tres. A mí. A los tres, dice. A los tres. Esa es una nueva modalidad de pregunta. Pero para José, no, que ya que responda, estamos, pues. Sí, que arranquemos y vamos Claro. con... Vamos a iniciar conmigo entonces. No, mira, te iba a decir, los controles yo creo que tienen las cajas, todas las cajas, por lo menos las estatales, tienen los controles de Contraloría, vamos a decir, por el manejo administrativo. Y bueno, la verdad que siempre se habla que la Contraloría controla y siempre se habla de que hay fantasmas y nunca se encuentran los culpables. Siempre ocurren las cosas, que es algo natural, que no sé ni si va a salvar esta situación tampoco, eso. Nada define eso. Ahora, lo que para mí es claro, de que hay que analizar cada caja cómo funciona. Para mí, si voy a hablar del espectro de las cajas previsionales que existen, para mí la de mayor preocupación es la caja fiscal. Porque sus fondos no tienen retorno, esos están depositados, se van devalorizando en el tiempo y sencillamente, en vez de cualquier actuario que te hace un análisis, sabe que tiene que incorporarle un componente importante para la construcción de los fondos, que es el rendimiento del dinero. Y eso está parado, al contrario. Se está devaluando. Se está devaluando. Vos el dinero que depositaste hace 10 años trae valor presente y tenés mucho menos. Entonces, es imperiosa que se cree una caja administradora de esos recursos de tal manera a que se pueda empezar a hacer las inversiones necesarias para que pueda crecer ese dinero. Y no se habla de eso. No hablamos de eso.
Acá está enfocado, en mi concepto particular, es la mirada fija está en el IPS. IPS es el que tiene sí, el 80-20, los mayores recursos y ahí está. Hablábamos de devolverle líquido, las propiedades que sí van a devolver, vamos a decir, totalmente, vamos a decir, que pueden mejorar su condición, no tiene el peligro de la inflación, que es las propiedades, quieren sacar todo. Volverlo líquido, porque el dinero se puede utilizar y Pero se no puede hacer habla el muchas proyecto cosas. de eso, José. Sí, tenés que No, leer acá. yo no tenía- leí. No habla del proyecto. Mira, te estoy diciendo, el proyecto original, lo cual desnudaba la intención. Me nomás. tomé la molestia de leer, Pero no sin, habla- sin no, ser no estoy economista ni diciendo. nada, ¿verdad? Pero No, leí, estoy y diciendo, en no ningún lado habla de el eso. proyecto original hablaba de eso, daba No, 6 bueno, pero meses de vamos plazo. a discutir el proyecto de Estado en el debate. Acá en la reforma sacaron independientemente- No, lo que yo se estoy... podía vender la... En la reforma sacaron. Claro, pues se Sí. modificó para el pero te pleno estoy diciendo diputado. cómo fue la intención inicial, lo que desnuda. No, pero Yo estoy diciendo lo que desnuda la intención bien, José, real. pues discutámonos sobre el Ahora, texto te voy a que decir fue una cosa. aprobado. Yo te voy a decir una cosa. claro. Yo tengo un tipo de negocio que a mí me es rentable. Me dicen 10% vas a hacer en eso. Y yo tengo 40% sobre eso. Y me van a sacar la posibilidad. Es más, si se regulaba tal cual como estaba previsto, acá me dijo el senador que habían cambiado eso, la colocación en los negocios que hacemos con nuestros afiliados, que nosotros tenemos el 70%, que ellos le van al 70%, al 90%. 90%. Me parece, por lo menos para nosotros era beneficioso, pero tenemos que hablar para las demás. Igual lo de José Toto es válido porque al menos es el único que hasta ahora vino y fue sincero, ¿verdad? No, no, Y y tiene aparte- que defender su posición de Claro, negocio, me no, parece pero válido, ¿verdad? Aparte, él hablaba, y algo, un componente, ¿no? Y con el presidente de IPS, que decía cada caja. Claro. Analicemos cada caja Claro. puntual. Claro, es Lo una que hemos realidad. tenido acá, no quieren ya sacar toda la plata, todo para ir a un montón de pelote. Presidente, estamos concluyendo también el programa, pero ustedes son, acá La niña bonita. de toda esta torta, digamos, ustedes son los que tienen el mayor número, ¿verdad? Y lo que Contigo quieren necesitan bailar también más control, por Con supuesto. él lo que quieren Los bailar todos. mayores recursos. Y mayores recursos, ¿verdad? Bueno, ¿Y quieren vender todo, presidente? No. Primero que nosotros no queremos vender todo, empecemos por ahí, no podemos lo vender, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Actualmente, nosotros, sin embargo, yo doy un poco el contraejemplo, 800 propiedades tenemos. Ustedes saben que nosotros en la gerencia logística, yo antes tenía un batallón de 30 personas que se dedicaba a tratar de limpiar, cuidar, que no se invada, ¿verdad? Que la municipalidad no te demande porque hay mosquitos, hay yuyo. O sea, es un problema la gestión de inmuebles, ¿sí? Y no es el negocio de la previsional. La previsional, como los bancos, porque ¿qué pasó con estos bancos? Yo pongo mucho un ejemplo que ojalá que no se repita. Los bancos tenían tantas propiedades en un momento dado porque se quedaban con las propiedades, producto de que los Dación de préstamos se pago. daban mal. Y llegó un momento que colapsó porque cuando quería vender la propiedad, ¿quién te compraba una propiedad? Nadie te compraba, ¿verdad? Porque el mercado inmobiliario estaba deprimido, caído, entonces la gente no compraba propiedades. El capital del banco parecía fantástico cuando tenía liquidez. Se iba al ahorrista, como dice el senador, y no podía responderle. Este es el mismo modelo. Nuestros ahorristas son los asegurados, los futuros jubilados que tenemos que responderle con una renta vitalicia, no con una propiedad, no con un inmueble. Entonces, para mí es cierto que gana valor la propiedad, pero para ello nosotros tenemos que entrar en un negocio nuevo que ahora nosotros queremos explorar, que hay que darle rendimiento a la propiedad. Tenemos que asociarnos con unos operadores inmobiliarios para ver qué vamos a hacer. Por ejemplo, nuestra propiedad que tenemos en el centro financiero de Asunción, nosotros tenemos propiedades, ¿sí? Y que nos ataca a todo el mundo con seguridad, eso es, y también con razón, porque no se limpia, porque no se cortan los árboles, porque la pileta que estaba antes se inundó de agua y hay mosquitos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entrar en un modelo de negocio que vamos a tener que crear toda una ingeniería financiera y comercial nueva para darle rendimiento a esas propiedades. Porque no es nuestra línea de negocio, vamos a ser sinceros. Nosotros tenemos que gestionar el capital de los asegurados, resguardarlo en inversiones seguras primero y luego rentables para que eso sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Iba a comparar con un balance de un club de primera, pero mejor no nos vamos, si no se me armó de pelote, ¿verdad? Que el estadio es lo que finalmente le levanta. Bueno, gracias, presidente, muy amable. Por favor, Senador, cuando muchas quiera, gracias por Raúl. acompañarnos. Esto en 180 días, dicen algunos, pero en algún momento se va a tener que debatir, ¿verdad? No, ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí, ojalá que ese debate en nosotros, digamos, y muchos senadores, ¿verdad? Que trabajamos en estas modificaciones, obviamente estamos a disposición acá de José y de todos los sectores para que esto salga, ojalá que sí. Pero como dije antes, ¿verdad? Permítanme dudar, ¿verdad? Porque nosotros hace un mes que comenzamos a trabajar en esto, que es muy poco tiempo, totalmente de acuerdo. Pero hubo algunos sectores, inclusive sectores políticos dentro del Senado mismo, que fomentaron la desinformación y las mentiras, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso se cambie, ojalá que nos sentemos todos, ¿verdad? Y tratemos de construir. Nosotros, sinceramente, entramos en esto
solamente con el compromiso de construir, ¿verdad? Creemos que salió algo que podría haber sido aprobado, obviamente no se dio, no importa, pero sí, ojalá que cambie eso y que se pueda sacar algo muy bueno y que al final se puedan asegurar los fondos jubilatorios, que es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Gracias, senador. Gracias, José, muy amable también. Y por supuesto, ustedes saben, yo de acá me voy a ver leal. La película de ella bien. tiene Bueno. más de 57.000 espectadores. Hoy llegó a 59.402 Así es. Vos vas a espectadores. hacer Sin contar 59.403. 3, 4 con mi señora. Sí, leal, Muy la película bien. paraguaya, drama, acción y por supuesto mucho suspenso también. Vamos a hacer una Y pausa. humor también. Y humor también, sí. Y Vamos a la tercera pausa. semana han puesto número 1. Así es. Muy bien. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Bueno, nos estamos yendo. Chau. Ya, pues, Chau. ya, Chau. ya. Chau. 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 Hasta el lunes. Buen fin Chao. de... Buen fin de semana. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare